Terminamos entonces de ver los efectos de la ley en cuanto al tiempo, al espacio y las personas. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado necesidad de aclarar? ¿No? Perfecto. Yo no sé si hay preguntas en el chat, no lo hice. Parece que no. Bien. Entonces pasamos a nuestra siguiente materia antes de comenzar con la teoría del delito, que es el gran tema de este año. Vamos a ver los principios. Siempre lo hago como preámbulo a la teoría del delito porque considero que los principios, cuestión que los profesores lamentablemente le damos poco tiempo, tienen una importancia máxime eh, en la comprensión del sistema penal chileno, ¿sí? Y respecto a cualquier sistema penal en particular, ¿sí? Estos sistemas, o sea, estos principios el día de mañana, si usted quiere ser defensor, particularmente defensor, ¿ah? eh, abogado defensor, son de una importancia máxima, sin duda, ¿sí? Porque justamente son los que le permiten a usted dar respuesta a muchas cuestiones que realiza el sistema penal o que realiza el gobierno respectivo, el gobierno de turno de un país determinado en relación a la política criminal en particular, ¿sí? Son principios que a usted le va a servir como herramientas para defender personas. Eso es lo que le quiero transmitir y eso es la importancia que le quiero dar al tema. Ya vimos particularmente el primer gran principio, sin duda el más importante, ¿cierto? El principio de legalidad o reserva de la ley penal, ¿cierto? Que se traducía en esta ley previa, escrita y cherta, eh, pero también hay otros principios que también sirven o le van a servir a ustedes para determinar en la operación, la funcionalidad del sistema penal, como asimismo para casos prácticos cuando usted le toque defender a una persona, ¿sí? Dicho eso a modo introductorio, entonces nos vamos con los principios. ¿Cuáles son estos principios que vamos a ver? Bueno, el de legalidad ya lo vimos, vamos a ver el principio de mínima intervención, el principio de protección de bienes jurídicos, el principio de humanidad, principio de resocialización y finalmente dos principios también muy importantes que son el de culpabilidad y de proporcionalidad. Dicho sea de paso, la mayoría de estos principios estaban en la lectura de Mirpucci que ustedes ya a esta altura tenían que tener preparado. Así que lo que vamos a hablar va a ser prácticamente cuestiones, conceptos que ya ustedes descubrieron y vamos a ir haciendo algunas aclaraciones que son un tanto importantes. Voy a bajar la cámara porque me veo oscuro, no tiene sentido. Bien. Si hay dudas, me preguntan, please, y si alguien también, si hay consulta en el chat, en particular. Bien, vamos a ir entonces con el primer principio. Recuerden, el primer principio es el de legalidad, probablemente el más importante. No lo vemos porque ya lo hemos visto latamente, ¿sí? Ahora vamos a ir con el resto de los principios. Primer principio, el que denominamos principio de mínima intervención, también se denomina, como figura acá en la laminita, en la foto, como principio de última ratio o de último recurso. ¿Se escucha, cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, perfecto. Principio de última ratio o principio de mínima intervención. Y esto obedece en particular a algo que hablamos probablemente en la primera sesión que tuvimos, y que hizo relación con que el derecho penal tiene un carácter subsidiario, ¿cierto? Es un carácter subsidiario. El derecho penal es un derecho que no es proactivo, es más bien un derecho reaccionario, reacciona frente a eventos que suceden en el mundo social, en la relación de las personas, pero a su vez es subsidiario, es una herramienta de segundo lugar o de último recurso, ¿cierto? Porque lo que debe propender un Estado democrático como el nuestro, que vivimos o tenemos una convivencia social, la que tiene que ser pacífica y el Estado tiene que ser garante en controlar esa convivencia pacífica, ¿cierto? Dice relación con utilizar todos los mecanismos que está al alcance, porque además son los mecanismos que la propia Convención de Ciudadanos hemos acordado para garantizar ese orden y como último recurso ya frente
a toda la herramienta utilizada, utilizar el derecho penal, ¿sí? Que a su vez también no es un derecho proactivo, sino que reaccionario frente a los eventos. No, el derecho penal no busca adelantarse a los eventos, sino que reacciona frente a los eventos. Claro, sin duda, evidentemente uno podrá entender que el derecho penal, desde el punto de vista de la prevención general negativa, lo que hace es una combinación penal, una amenaza penal de la imposición de la pena en el caso del quebrantamiento del mandato o la obligación de conducta que nos dice no hacer una determinada conducta, ¿cierto? Pero eso es una amenaza, no es que sea proactivo. El derecho penal entra a tallar, entra a funcionar ya cuando en definitiva se produce la infracción prevista en la norma penal que se traduce en una amenaza o en una lesión del bien jurídico que protege la norma, ¿cierto? Y que la convivencia social o nosotros los ciudadanos hemos determinado proteger, ¿sí? A eso se refiere que el derecho penal es un derecho de mínima intervención, ¿sí? Y por eso hablamos acá en la laminita, en el rojo, en el cuadrado rojo, en el rectángulo rojo, que el derecho penal tiene un carácter excepcional, excepcional. Es un derecho secundario, es un derecho subsidiario de qué? Del resto de derechos prácticamente, o de las políticas públicas, porque no necesariamente tiene que ser un derecho el que se haga cargo de algún problema. Generalmente piensa usted que hay muchas cuestiones que en realidad se hace cargo del derecho administrativo y le vamos a colocar un nombre que se denomina el derecho administrativo sancionador, ¿cierto? Cuando uno tiene una conducta no constitutiva de delito, pero sí una conducta que podríamos denominar desviada o asocial, como podría ser, por ejemplo, estacionarse en un lugar que está garantizado para que se estacionen personas con capacidades disminuidas, ¿cierto? Eh, en ese caso responde el derecho administrativo sancionador. La persona que se pasa una luz roja conduciendo un vehículo también responde el derecho administrativo sancionador. La persona bueno, que en definitiva decide orinar en la calle también responde el derecho administrativo sancionador. La persona que rompe, no sé, una luz, un farol, también responde, bueno, depende del caso, pero en líneas generales también responde el derecho administrativo sancionador, ¿cierto? En definitiva, las conductas más graves y que nosotros como grupo, comunidad, hemos decidido proteger son aquellas que hemos relevado a la categoría de más importantes, ¿cierto? Y ahí interviene el derecho penal, ¿sí? A su vez también se dice que el derecho penal es fragmentario, es de fragmento. Porque fíjese usted, y este ejemplo me va a servir para entender o poder explicar la situación. Fíjese usted que hay muchas situaciones que son antijurídicas. Cuando hablamos de algo que sea antijurídica es contrario a la ley, ¿cierto? Los delitos de por sí son antijurídicos, son contrarios a la ley, es evidente porque por principio de legalidad los delitos tienen que estar descritos en una norma, entonces son contrarios a la ley. ¿Eh? Son contrarios a ese mandato de taxatividad que tiene la ley, ¿sí? Pero no todas las conductas antijurídicas son delitos, sino que algunas conductas antijurídicas son delitos. Ya vimos que hay una conducta antijurídica como estacionarse en un lugar no habilitado, es una conducta antijurídica, pero no es constitutiva de delito. Tirar un escupo es una conducta antijurídica, incluso fea o inescrupulosa, pero no es constitutiva de delito, es antijurídica. Incumplir una obligación civil como es pagar el crédito, pagar la pensión de alimento o cuidar de manera adecuada al hijo o hija, también es una conducta antijurídica porque es contraria particularmente al derecho civil, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el derecho penal, de manera fragmentada, ciertos pedazos son los que califica como delito y que entra a proteger o que entra a regular. No son todas las conductas antijurídicas, sino que es una mínima parte y que es en definitiva el último recurso. O sea, bien, ¿alguna duda con esto? ¿Pregunta? Bien, Profe, dígame.
¿Me puede explicar de nuevo por qué es un derecho fragmentario? Eso no lo entendí muy bien. Fragmentario de fragmentos, de partes, ¿sí? ¿Sí? A Sí, eso se refiere. Hay ya. estas partes que conforman un todo, ese todo hay una serie de conductas desviadas, antisociales, asociales, que son antijurídicas. Por ejemplo, no pagar la pensión de alimentos. Por ejemplo, estacionarse en un lugar reservado para gente de la tercera edad. Por ejemplo, orinar en un servicio público, ¿cierto? Que no es el baño, evidentemente. Son conductas que son antijurídicas, son contrarias a derecho porque están reguladas en ciertas normas, pero no son delitos, ¿cierto? Entonces, en definitiva, el derecho penal es un derecho de fragmentos, de ciertos fragmentos que son conductas antijurídicas, las conductas jurídicas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que el derecho penal interviene de manera mínima, dice relación con que el derecho penal es un derecho de segundo orden, en segundo lugar, cuando el resto de alternativas del derecho, del ordenamiento jurídico, de las políticas públicas en general, no pueden reaccionar frente a un fenómeno social. Ahí interviene el derecho penal. ¿Sí? Es subsidiario del resto, es el último recurso, es lo último que vamos a utilizar, es el último, también es un fragmento aparte, ¿se entiende, no? Ahora, Sí, profe, gracias. ya, bien. Bien, pasamos al siguiente principio. Principio de protección de bienes jurídicos o también denominado principio de lesividad. El derecho penal, como señala Roxin, este dogmático profesor alemán, descansa en la protección de los bienes jurídicos. Cada delito en particular, cada norma jurídico penal, o sea, que constituye o configura un delito, tras su apariencia está implícitamente la protección de un bien jurídico. El homicidio, el parricidio, el infanticidio, el femicidio, todos estos delitos protegen un bien jurídico o interés social jurídico relevante para nosotros como sociedad, que se denomina en este caso particular vida. ¿Sí? Los delitos de robo y hurto protegen también otro interés que nosotros como comunidad hemos decidido proteger, a tal modo que está elevado a la categoría de derecho fundamental, como es el derecho de propiedad, el patrimonio. ¿Sí? La injuria, la calumnia protege también otro interés que nosotros hemos decidido proteger, como es la honra de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tras todo delito está o se descansa la protección de un bien jurídico. Ergo, si un delito no se puede determinar si existe, qué bien jurídico protege, porque se trata de una conducta que es irrelevante desde el punto de vista penal, podríamos determinar que, en definitiva, infringe el principio de protección de bienes jurídicos. Evidentemente, porque si el delito no está asociado a un bien jurídico en particular, es difícil de pensarlo, pero piense usted, imagínese alguna cosa, ¿sí? Por ejemplo, tirar un escupo en la calle. Bueno, a ver, es un delito que protege. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? No, entonces por eso no puede ser delito. ¿Me entiendes? Hacer pipí en la calle. Bueno, es feo, es una conducta antisocial, evidentemente. Poder hacer eh, reprochable, pero no es constitutiva de delito, porque qué bien jurídico está tras eso, ¿no? El orden, el buen aroma, qué sé yo, no es un bien jurídico relevante. Los bienes jurídicos son aquellos intereses que nosotros como comunidad hemos decidido proteger. De tal manera, esos intereses están relevados incluso a carácter constitucional algunos, los más importantes, ¿cierto? Los más importantes, y los que no están relevados, prácticamente están todos relevados a carácter constitucional o se entienden de una interpretación justamente hermenéutica o sistemática de las normas constitucionales, como justamente a propósito de algunos delitos como por ejemplo la función pública, también se entiende de una interpretación sistemática
de las normas penales, de las normas constitucionales, perdón. ¿Sí? Están todas relevadas a carácter fundamentales. Nosotros como sociedad hemos decidido protegerlas. Pero no basta única y exclusivamente que estos bienes jurídicos o estos intereses sociales estén detrás de cada delito en particular como presupuesto, sino también se refiere en su segundo apartado que dice relación con la lesividad, en el sentido de que la conducta para ser constitutiva de delito, la conducta para ser constitutiva de delito debe lesionar o poner en peligro un bien jurídico. ¿Sí? Lesionar o poner en peligro un bien jurídico. Por ejemplo, cuando hablamos de conductas que lesionan bienes jurídicos, estamos hablando generalmente de delitos materiales, ¿cierto? Aquellos delitos de resultado, matar a otro, la vida, pero también en aquellos delitos de mera actividad, ¿cierto? La injuria, por ejemplo, afecta el honor por el solo hecho de expresar una expresión que atentatoria contra el honor de una persona o contra su crédito, honra, etcétera, ¿sí? Pero también en el sistema penal están o existen los denominados delitos de peligro, que no son delitos que lesionan concretamente bienes jurídicos, sino que los ponen en peligro, los amenazan, ¿cierto? Por eso se llaman delitos de peligro. Los amenazan o ponen en peligro estos bienes jurídicos. Y ahí uno podría decir o entender de que, bueno, cómo en definitiva van a ser configurativos de delitos van a ser configurativos de delito aquellos hechos que no son afectaciones particulares a intereses sociales protegidos o a bienes jurídicos protegidos. Así, por ejemplo, el profesor Maldonado tiene un artículo a propósito de la inconstitucionalidad de los denominados delitos de peligro, ¿cierto? Porque a su modo de ver no se produce esta afectación de bienes jurídicos protegidos, ¿cierto? Sin embargo, también el derecho penal a veces, pero un poquito, deja terminar la idea, al tiro le doy la palabra. A veces lo que intenta hacer es adelantar las barreras de punición, adelantar la penalidad o adelantar la protección a un estado previo a que se produzca la lesión, ¿cierto? Porque claro, evidentemente, si vamos a castigar todos los delitos cuando ya se ha producido la lesión, no va a haber o no va a operar el enfoque preventivo de prevenir la comisión del delito. Entonces hay ciertos delitos, que son estos delitos de peligro, que se sancionan cuando existe amenaza al bien jurídico protegido. Piense usted, por ejemplo, el ejemplo paradigmático es el manejo en estado de ebriedad. El manejo de estado de ebriedad, que alguno podrá decir, yo me tomo 10 piscolas o 10 cervezas y no estoy curado y puedo manejar. Está bien, es bien. Fue otra persona con una, estará curado y puede producir un accidente. En este caso, este delito se sanciona justamente por la posibilidad, por la probabilidad, por el peligro que se atente contra bienes jurídicos importantes. ¿Sí? Se atenta a bienes jurídicos importantes. Lo mismo sucede justamente a propósito del porte de arma de fuego. Portar un arma de fuego sin la correspondiente inscripción, bueno, nadie puede portar un arma de fuego en la calle, en realidad, la puede tener en su hogar solamente. La arma está adscrita a domicilio. Si uno tiene un arma en su hogar y no está correctamente inscrita esa arma, también es constitutiva de un delito de peligro. ¿Y un delito de peligro contra qué? Contra la seguridad individual de las personas, ¿cierto? Que puede afectarse por esa arma en particular. Evidentemente, cuando se ocupa esa arma, ya se sanciona en definitiva el delito que se cometió, el delito final, un homicidio, lesiones, etc. ¿Sí? Sí, vuelvo con usted. Usted tiene una consulta. Sí, profe, más que nada tenía una duda cuando habló del profesor Maldonado, que a qué o sea, no sé si eran derecho o delito, algo de peligro, como que eso no lo entendí. ¿A qué se referían? Sí, a ver, vamos a partir de nuevo porque esto tiene que quedar claro sin prejuicio que lo vamos a revisar nuevamente. Nosotros vimos una clasificación de los delitos que atendía a delitos materiales y delitos formales, o delitos de resultado o delitos de mera actividad, que son lo mismo. Los delitos materiales
o de resultados son aquellos que se producen un resultado. Esos son denominados delitos de lesión, porque hay un resultado, lesividad. Los delitos de mera actividad o formales son aquellos que no hay un resultado, pero se sanciona por el solo hecho de la acción o la omisión. Por ejemplo, la injuria, ¿cierto? Por ejemplo, la amenaza de muerte. Se sanciona solamente por el hecho de existir esta amenaza, por el hecho de existir esta injuria, no esperándose que la persona se encuentre afectada por lo que le dijeron, ¿cierto? O asustada por lo que le dijeron. En el caso de la amenaza. También son delitos de lesión, ¿ya? Pero a su vez también, como otra clasificación de los delitos, encontramos los delitos de peligro. ¿Cuál es la diferencia entre los delitos de peligro y los delitos de lesión? Que los delitos de lesión afectan concretamente los bienes jurídicos e intereses sociales protegidos. En cambio, los delitos de peligro no los afectan, sino que los ponen en peligro, como su nombre lo dice. Lo amenazan al bien jurídico, pero no lo lesionan, ¿sí? Entonces, alguno, basado en este principio, como Maldonado, entiende, y también con razón, y sumado a otros argumentos, por cierto, de que estos delitos, particularmente en la órbita de los delitos de peligro abstracto, afectarían el principio de la protección de bienes jurídicos y con ello, evidentemente, serían o tendrían un carácter de inconstitucionales, ¿cierto? Serían inconstitucionales estos delitos, ¿sí? Profe, Sin embargo, espérame, ya, déjame terminar la idea de nuevo, sí. para pedirle que le quede claro. Sin embargo, los delitos de peligro se han adoptado en el mundo en general en consideración a que es necesario en determinados casos y bajo ciertos presupuestos adelantar las barreras de punición o las barreras de protección de los bienes jurídicos a un estado previo a su lesión para justamente evitar la lesión. Porque si nosotros no castigamos a la persona que maneja en estado de ebriedad, entienda claro que las probabilidades, y así lo ha demostrado la estadística, las probabilidades de que existan accidentes con resultado de lesiones, con afectación a bien jurídico, resultado de muerte con afectación a bien jurídico, es mayor, ¿cierto? Y por eso es necesario justamente castigar el estado de amenaza, como es el caso justamente del manejo de estado de ebriedad. La misma cosa ocurre a propósito de la tenencia de armas de fuego, ¿sí? Eso. Dígame ahora. No, nada, es que le iba a pedir justamente ejemplos de... Eso. Sí, es que por eso, ahora que lo terminé de escuchar, ya me Si, quedaron claros los si, ejemplos. si todos usáramos armas de fuego, todos tuviéramos armas de fuego, entiende que la probabilidad que existan accidentes o incluso, no solo accidentes, cuestiones fatales, o sea, fatales, desde el punto de vista probabilístico, aumentaría. Entonces estaríamos hablando de lesiones de bienes jurídicos. Y justamente los delitos de peligro lo que intentan es adelantarnos a la lesión de bienes jurídicos y prevenir esas situaciones. Ahora bien, los delitos de peligro hay que analizarlos caso a caso, evidentemente. Ya los vamos a ver en todo caso cuando ya impactamos la teoría del delito. ¿eh? Vamos a volver sobre el punto. Bien, solamente pueden ser punibles las conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos. Las conductas que lesionan bienes jurídicos, tenemos los ejemplos de los delitos de resultado, delitos materiales, los delitos formales o delitos de mera actividad. Y los que ponen en peligro bienes jurídicos son los denominados delitos de peligro, como acabo de señalar. Bien, no podemos, miren qué importante esto, no podemos sancionar comportamientos inmorales, pecaminosos o desagradables, ¿sí? Los comportamientos inmorales, aquellos pecaminosos según el credo que usted siga o practique, o aquellos desagradables como tirar un escupo, no son constitutivos de delito porque tras aquellos, todas estas conductas detrás, probablemente usted no va a encontrar nunca un bien jurídico protegido. ¿sí? Si alguien encuentra una, les doy un minuto para que piensen. Si alguien encuentra una, que lo diga ahora o calle para siempre. Un minuto. Profe, ¿Sí? es como cuando se dejó de tipificar el adulterio y el amancebamiento. Efectivamente, efectivamente. Era una práctica al final sectaria si uno lo piensa, ¿cierto? Incluso se castigaba de peor forma a la mujer. Incluso era discriminatorio. ¿Sí? Es una razón. ¿Sí? Ya no hay un bien jurídico que está atrás de ese delito. Y hoy día también debería ocurrir lo mismo a propósito del 365,
del Código Penal que sanciona las conductas homosexuales de hombre, ¿cierto? Es decir, el sexo sodomítico voluntario entre dos hombres es sancionado. No puede ser, ahí no hay ningún bien jurídico protegido detrás. Antes, a la luz de su promulgación, claro, uno podrá entender que la cultura social de la época entendió que el bien jurídico protegido eran las buenas prácticas, las buenas costumbres, la moralidad social. Pero hoy día, en el siglo XXI, eso ya está vedado, ¿cierto? Yo llego a decir eso y me incendian, ¿sí o no? Sí. O sea, ya no hay ningún bien jurídico detrás de ese delito 365 que todavía sigue vigente. Afortunadamente, el otro día me encontré con una sentencia, había un caso que lo declararon inconstitucional, afortunadamente. Yo pensé que nunca había ocurrido, pero ya encontré una sentencia que lo declararon inconstitucional. Claro, pero usted recuerde que las decisiones del Tribunal Constitucional tienen efecto relativo, solamente para el caso que se ventila. ¿Sí? Bien, ¿alguien encontró algún tipo, otra conducta? Profesor, ¿Sí? ¿pasearse desnudo por la calle constituye delito? No la estoy invitando a que lo haga, pero no constituye delito. Es materia de derecho administrativo sancionador y particularmente no, en realidad puede ser constitutiva es de una falta penal, puede ser, depender, no, si es desnudo, no, nada, yo creo, me atrevo a decir nada. Yo creo que va a ser sancionada desde el punto de vista administrativo sancionador con algo del punto de vista de alguna ordenanza municipal, por ahí tiene que ir. Desde el punto de vista penal, lo que hay como límite inferior para explicarlo, no es andar desnudo por la calle, sino que es andar desnudo por la calle y hacer actos, o en definitiva hacer con su cuerpo actos deshonestos, ¿cierto? Como podría ser, para que se entiendan, el Pato Yáñez, el conocido Pato Yáñez, ¿cierto? O ciertos actos de estímulo en zona erógena. Eso es constitutivo de falta. Asimismo, evidentemente, pues no a otra persona, porque eso sí es configurativo de delito. ¿Sí? Ya, profe. Ya, pero en todo caso, no estoy haciendo una apología para que lo haga. Profe, Sí, dígame. ¿y es un delito las personas que tienen relaciones en la vía pública o adentro del auto, porque el auto es propiedad de la persona? Sí, pero no el espacio. Delito no es. Delito no es. Pero también pueden ser constitutiva, podría ser una falta. No salió en ningún caso, pero podría ser constitutiva una falta penal. ¿Sí? Pena de multa. Nada más. Pero no es delito. Siempre que los ciudadanos ambos sean mayores de edad o mayores de 14 por lo menos, evidentemente, y haya consentido en la relación. Lo estamos claros. Gracias, profe. Ya. Bien, pues entonces, como se dieron cuenta, siempre tras toda conducta tiene que haber un interés, un bien jurídico protegido. Vamos al siguiente principio, también importante, el denominado principio de humanidad, que en definitiva dice relación con la forma de reacción del derecho penal frente a las figuras constitutivas de delito, ¿cierto? Y para eso yo creo que también tengo que hacer un poco un parafraseo previo o algo de historia para que se comprenda. Y creo que en algún momento lo dije, si uno se va a la época, a la Roma, Grecia, lo que existía en aquel entonces, desde el punto de vista penal, prácticamente era nulo frente a una ofensa constitutiva de delito. Hoy en día lo que existía era la legítima reacción de su víctima, ¿cierto? Lo que se conoce como venganza, ¿sí? Que evidentemente está un tanto regulada ya a partir ya del Código Hammurabi, previo al Imperio Romano, que se estableció de cierta manera que las reacciones tenían que ser proporcionales. O sea, si a mí me mataban, lo que podía hacer era matar al otro, o mi familia matar al otro, pero no matar a toda la familia. O sea, esa era una reacción proporcional, ¿cierto?
Porque antes, claro, te mataban y el otro reaccionaba en venganza, pero matando a todo el resto del grupo familiar del otro. También a partir del Imperio Romano, además de la venganza privada, también estaba permitido ciertas figuras de compensación económica. O sea, si cometían un delito, me afectaban algo a mí, como era matar, no sé, un hijo, evidentemente, para que yo no cobrar venganza, también me podían compensar económicamente por la muerte de ese hijo. Pero generalmente el conflicto penal era un conflicto entre víctima y victimario. El Estado no intervenía, ¿sí? Y el Estado, cuando empieza a intervenir, el Estado propiamente tal, no como Estado, sino que en el medievo, particularmente en la época de los señores feudales. Ahí el Estado o la sociedad medieval empieza a intervenir en el conflicto penal justamente con la necesidad de evitar la vindicación o la venganza privada y transformando el conflicto ya no un conflicto entre privados, sino que un conflicto entre el sujeto y la sociedad, ¿cierto? Pero ahora bien, en aquel entonces, estoy hablando del medievo para que lo entendamos, años más o menos del 1100, estoy hablando siglo XII hasta, no, siglo XI, el 1000, hasta, se van a sorprender, siglo XI hasta, escúcheme bien, siglo X estoy hablando, siglo X hasta el siglo XX, la primera mitad, lo que se empezó a operar como forma de reacción frente al delito respecto de este conflicto que ya no era entre particulares, no era entre privados, sino que entre el sujeto y la sociedad, la reacción era corporal, ¿cierto? Corporal, es decir, por más de 10 siglos, incluido el siglo XX, que nacimos muchos de los aquí presentes, bueno, todos nacimos, no, pues, probablemente, no, pues, ¿alguien tiene menos de 21, no? ¿Acá? No. Todos nacimos en el siglo XX, ¿cierto? No, yo tengo 20. Ya, usted tiene 20, usted nació en el siglo XXI, o sea, sí, usted es la única que se puede juzgar, pero todo el resto nacimos en un siglo donde existían penas corporales. ¿Y a qué me refiero con penas corporales? Pena de muerte, pena de azote, etcétera, 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 tortura, evidentemente, todo eso que usted se imagina que ha visto en películas medievales, bueno, operó en el mundo hasta las primeras 5 décadas, particularmente del siglo XX, o sea, el siglo que nació la gran mayoría de los aquí presentes virtualmente, ¿sí? Y son las penas corporales las que, si uno ve la historia, las que han predominado a lo largo del tiempo, ¿cierto? La pena de muerte, sobre todo, frente a infracciones incluso leves, ¿cierto? Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya la pena que pone término a estas penas crueles, y por eso hablamos no más castigos crueles o degradantes, es justamente la pena privativa de libertad. Esta pena que hoy día, en el siglo XXI, a muchos de los aquí presentes les puede parecer un tanto añeja y un tanto vulneratoria de derechos, en realidad es una pena que es bastante menos nociva que lo que era antes, usted lo analiza, ¿cierto? Y además es una pena muy nueva, porque no es una pena, perdón, que estaba mi hijo, no es una pena antigua. Bueno, evidentemente en las prisiones antiguas lo que hacían eran encarcelaban a la gente para garantizar en definitiva la aplicación del tormento o la aplicación de la pena de muerte, ¿cierto? Como medida cautelar, pero no como pena particularmente como consecuencia por la infracción cometida. Es decir, la pena privativa de libertad es una pena nueva, no una pena añeja. Pero bien, dicho eso, entonces el principio de humanidad implica que ya no se toleran en el mundo, y particularmente en las sociedades democráticas, no se toleran castigos crueles o degradantes. Tanto así que alguien puede chequear, por favor, en Chile ya no existe más pena de muerte a partir de la década de los 80, si no me falla la memoria. Alguien que lo chequee, ¿cuándo? La pregunta que tiene que poner en Google es, ¿desde cuándo se abolió la pena de muerte en Chile? Por favor, para que lo chequee, que fue en virtud de un convenio. Y tampoco se aplican sanciones corporales como primaron en Chile en las 5 primeras décadas del siglo XX. Se abolió la pena de muerte.
que la ley sobre conductas, ¿cómo se llamaba la ley? Espérame un poco. Conductas, ay, conductas, no era conducta inapropiada, conductas. Profe, en 1875 se sacó la pena de muerte del ordenamiento. No, pero no es el siglo, no es 1875, no puede ser siglo XIX, en En Chile. el 2001. En el 2001. Ya, A mí 2001. me parece que el 2001 también. Ya, 2001. A partir del 2001 ya no existe pena de muerte en Chile porque fue abolida y ya no se puede volver atrás, ¿sí? Porque alguno también ha querido eso. No se puede volver atrás. Y que dice justamente con el principio de humanidad de las penas. O sea, ¿en Chile hubo condenados a pena de muerte? Sí, hubo muchos condenados a pena de muerte. De hecho, un histórico condenado a pena de muerte, de hecho hay hasta una película que es ¿cómo se llama? Espera un poco. Esto es lo bueno de trabajar con el computador frente a la pantalla, o sea, al lado. ¿Escuchar al perro, no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí. A este lo vamos a condenar a pena de muerte si sigue ladrando. No se preocupen. Un histórico condenado a pena de muerte, que fue muy triste el caso. ¿Profe el Chacal? El Chacal de Nahuel Toro, efectivamente. Sí. Fue muy triste el caso. Muchas gracias por la colaboración, ¿no? Hay una película, así que si la pueden ver, véanla, blanco y negro, creo que hay algún color, pero ochentera, pero vale la pena. El Chacal de Nahuel Toro efectivamente cometió un crimen grotesco, creo que fue que mató a una mujer, no sé si era su mujer o una profesora, y posteriormente fue condenado a pena de muerte. El problema es que la pena de muerte se ejecutó tanto tiempo después de cometido el delito, que fueron años. Aquí encontré la historia de este ciudadano. Sí, y él había aprendido a leer, a escribir, Eso, sí. Se educó, pasaron, pero ¿cuántos años pasaron? Espera un poquito, acá encontré la historia. Te voy a contar al tiro con el dato certero. Era un campesino chileno. En 1960. En 1960 cometió el delito y lo ejecutaron en... no fue tanto año. No fueron tantos años. El 63. Fueron 3 años, después de 3 años lo fusilaron. Pero ahí voy a hacer una observación. Y este hombre se educó, evidentemente, bueno, igual aplicaron la pena de muerte. La observación que quería hacer es que la pena de muerte se abolió en todas las democracias, en particular justamente bajo el hecho de entender abolía estas penas corporales, ¿cierto? Como eran penas que son unas penas inhumanas y degradantes, que al fin y al cabo se traducen en eso. Y la razón de ser de la existencia de la pena de muerte evidentemente obedece a proteger los intereses más importantes que la sociedad entiende que debe proteger. Pero también tenía un fin preventivo negativo general, ¿sí? Como era justamente que la gente se diese cuenta de que este tipo de delitos graves era sancionado con esa pena y que incluso no se le daba difusión así como online, estamos acá esperando la pena de muerte, sino que se le daba eco en prensa, ¿sí? Con la intención de combinar a la gente a que no cometiera ese tipo de delitos atroces, porque evidentemente se iban a haber expuesto a ese tipo de pena. Esa es la razón de existir de la pena, es decir, tiene una vertiente claramente prevención general negativa, disuasoria para evitar disuadir cometer estos delitos. Lamentablemente, ahí es cuando
cae un poco todas las teorías prevencionistas, en particular a propósito de este tipo de delitos que tienen una connotación no tanto de una persona racional, sino que más bien obedecen a factores pasionales, ¿cierto? A gente que está un tanto desviada desde el punto de vista psíquico, ¿cierto? Con control de impulso bajo, etcétera, 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 y no obedece a un hombre, a una mujer que pueda hacer un cálculo de castigo-beneficio, ¿cierto? O de beneficio y castigo, ¿sí? Que a lo que atiende justamente la prevención general negativa, e intimidarte que tú no cometas algo por temor a la imposición de la pena, ¿sí? Y aquí se pierde un poco eso. Bien, ese era el comentario que quería hacer. Ahora bien, el principio de humanidad ya se proscriben a partir del 2001 la pena de muerte, a partir de la década del 60 del siglo pasado las penas corporales que se aplicaban a propósito de una ley que no recuerdo ahora, pero decía relación con conductas de hurto y robo y también de sodomía también. Que también se castigaban en aquel, de conductas peligrosas, la ley de conductas peligrosas, así se llamaba, ¿sí? Y que habían algunos castigos corporales, azote particularmente, pero a partir ya del 48, estas penas corporales son abolidas y el sistema de penas chileno solamente configura penas privativas de libertad o restrictivas de libertad. Y a partir de la dictadura militar se dicta la primera ley, o la más importante diría yo, en materia de pena alternativa a la privación de libertad, que es la ley 18.216, ¿sí? Que después, en 2012, es modificada por la ley 20.603 y que establece el gran régimen de penas alternativas, hoy denominadas penas sustitutivas. Y como penas sustitutivas tenemos la remisión condicional de la pena, la reclusión parcial, diurna, nocturna, la libertad vigilada, trabajo en beneficio de la comunidad, libertad vigilada intensiva también que había señalado, o simple, y finalmente también la expulsión de extranjeros. Este es un régimen alternativo a la privación de libertad y que justamente va en la lógica de este principio de humanizar las penas. Déjeme decir una cosita y le doy al tiro el pase. Hoy en día las políticas punitivas de los distintos estados en general tienden a dos cosas: evitar las penas privativas de corta duración y evitar las penas privativas de larga duración. Por una razón bien simple que dice relación con otro principio que vamos a ver después. Las penas largas, por el hecho de que se produce en definitiva la disocialización de las personas, o sea, dejan de ser sociales por el estado de privación o síndrome de prisionización, ¿sí? Y las penas de corta duración también la idea es evitarlas. Pena de 60 días de encierro, también la idea es evitarla y aplicar un régimen alternativo, como son estas penas que yo le acabo de decir: remisión, reclusión parcial en el hogar, libertad vigilada, que existe intervención, porque en definitiva se tratan de penas que pueden producir más contagio criminógeno con una persona. Piense usted sancionar a un muchacho, una muchacha, a una pena, no sé, pues piense usted de 1 año, por una cuestión como puede ser un hurto de supermercado, y mandarla a una prisión podría implicar que los efectos adversos de la prisionización van a ser mayores que las ventajas que vamos a tener con otro tipo de penas, por cuanto esa persona va a estar contagiada con otras personas que son pares criminógenos, y las posibilidades de que cometa crímenes incluso peores van a ser mayores que si es que se hubiese utilizado, por ejemplo, el camino de una intervención individual respecto a aquella persona, ¿sí? Eso. Dígame. Profe, lo que pasa es que justamente quería saber, porque, bueno, se están aplicando multas obviamente a la gente que está infringiendo el no salir con salvoconducto. El problema es que mucha gente no está pagando esas multas y tenían la idea, están tratando de promover la idea a cierto sector político, que la gente no pueda, la gente que no pague las multas millonarias por andar en la calle sin salvoconducto o en toque de queda, no pueda acceder a sacar el carnet, a sacar ningún tipo de documento. ¿Ya?
Y eso, ¿no habría alguna forma de que haya otro tipo como de, como una alternativa, así la gente no lo paga, pero el que no, es que encuentro que es como súper, yo al menos encuentro que es súper antijurídico que te prohíban sacar carnet, que te prohíban sacar como tu licencia de conducir, documentos que son esenciales, encuentro yo, sobre todo el Bueno, carnet. sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, y usted sabe que en nuestros honorables y nuestras honorables, mujeres y hombres, hay muchas ideas estúpidas, porque no hay otra palabra, y obedece a lo que se habla hoy día, que este populismo que vivimos lamentablemente. O sea, la gente nuestros legisladores legislan más para la galería que en realidad para lo que se puede hacer. Son cuestiones o ideas estúpidas. No se puede hacer. ¿Cómo le van a prohibir a una persona que tenga un carnet de identidad, que con el carnet de identidad no solamente puede ir a cobrar el cheque, sino que tienes que hacer el trámite? O sea, es una estupidez. No, eso no se puede hacer. No se puede hacer, está vedado, incluso sería probablemente una privación de un derecho fundamental, ¿sí? A ese nivel. Y además lo que sucede es que también la gente lamentablemente está desinformada, porque hay herramientas jurídico-legales o legales, más que jurídico-legales, hay herramientas legales para perseguir los morosos por las multas, ¿cierto? Usted entenderá que la gente que no paga una multa se ve, afecta a un castigo que es incremental, que va a ser peor. Si usted no paga la multa, lo que procede es la sustitución de la multa por arresto, ¿sí? Arresto. Eso es lo que procede. Si es que a ti te quieren combinar a pagar una multa, no es privándote de tu carnet de identidad, que tendrían que legislar y probablemente sería constitucional, ¿sí? No es privándote de tu retiro, qué sé yo, no sé, de la licencia de conducir tampoco se puede, ¿sí? El castigo que corresponde es el que ya está establecido en el régimen jurídico que tenemos pactado y que dice relación con la sustitución de la multa por una pena de arresto, ¿cierto? Eso. Incluso también podría ser por trabajo en beneficio de la comunidad según algunos casos. Pero es el régimen que hay. Todo el resto es populismo. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Vamos a colapsar el sistema probablemente arrestando a la persona que no paga la multa? Bueno, hay que hacerlo con el punto de vista que ya lo vamos a ver, que se trata de conductas nocivas y que hay que dar un carácter de prevención. No quiero decir ejemplificador, porque las penas nunca, escúchenme bien, nunca pueden ser ejemplificadoras, nunca. Yo no aplico una pena, porque la pena de muerte tenía ese carácter, que probablemente no lo dije, pero ahora lo digo, tenía un carácter ejemplificador. Aplico esta pena de muerte para dar el ejemplo de lo que no se puede hacer y lo que te puedes ver enfrentado. Las penas tienen un carácter individual, nunca ejemplificador, y se basan en el antecedente objetivo. ¿Ah? No que un sujeto sirva para ejemplificar cómo tiene que ser el resto, cómo tiene que actuar el resto. ¿Sí? Eso. Pero el régimen actual establece posibilidades o hay elementos normativos para hacerse cargo del problema. Ah, ya, gracias, profe, que eso, como que yo quedé súper impactada cuando lo vi y que era como una moción realmente, así como que mucha gente del partido estaba de acuerdo y dije así como, ¿qué es esto? Además que me parece, claro, mucho más como concreto o positivo que la gente que, por ejemplo, no pueda pagar la multa porque son multas altas de repente y no tienen los medios para hacerlo, que se le aplique como hacer servicio comunitario, sobre todo ahora que se necesita tanto en los hospitales por el COVID. Eso sería mucho más práctico, evidentemente. Eso sería mucho más práctico. Pero yo en la práctica, ¿sabe qué? No sé, a lo mejor usted, alguien de acá tendrá algún caso, pero yo no conozco ningún caso, me van a perdonar, yo no conozco ningún caso que de una persona, porque los que he sabido, en definitiva, los jueces de policía local particularmente han relevado de las penas de multa, no la aplican, porque uno va, por ejemplo, la persona que salió sin permiso, ¿no? Que tuve que llevar a mi mamá al doctor porque estaba con una, no sé, con un lumbago terrible, o sea, era una urgencia, ¿me entiendes? Pero yo no he sabido de ningún caso una persona que le hayan pasado una multa por manera injusta. ¿Ustedes saben de alguno, no? Pregunto, para que estemos enterados todos, porque también sería interesante. No, no lo decía por el tema de manera injusta, pero por ejemplo, gente que ha sido inconsciente, por ejemplo, la gente que se le ha multado por
sumarios sanitarios por ir a fiestas clandestinas o cosas así, creo que la multa no es baja. No, no es baja, evidentemente. Y en ese caso lo que se debe aplicar es la multa, y si no hay plata para pagar la multa, lo que procede es el arresto o también trabajo en beneficio de la comunidad. Eso es lo que procede. Pero en particular el arresto va a depender del monto, o sea, el trabajo en beneficio de la comunidad va a depender del monto de la multa un poco. En realidad la pena que se aplica por antonomasia frente al incumplimiento es la pena de arresto, ¿sí? Para que usted sepa. Esa es la pena que tienen que aplicar. Lo demás es pura chaya para la galería. Bien, vamos a quedar hasta acá, no vamos a ver la sentencia porque no tiene sentido, porque tenemos que ver el principio de culpabilidad. No, y podemos terminar en la resocialización, que es el que viene ahora, y dejar para la próxima semana el de los otros principios que son más largos. Me demoro 5 minutos y ponemos término a la sesión, ¿les parece? Sí, profe. Sí, Ya, profe. perfecto. Un poco tengo un problema acá porque no sé cómo se baja esto. Y aquí está. Bien. Vimos entonces el principio de humanidad, que dice relación con la reacción penal, que se debe tratar de penas. ¿Cómo se baja? Acá está. De penas que no afecten, no sean constitutivas de castigos crueles o degradantes, y deben tener un rol humanizante más bien, ¿cierto? Entender, eso no lo dije porque era bien importante, entender de que las personas, y como lo mandata nuestra Constitución en el artículo 1, son libres y iguales, todas las personas, lo cual de una u otra forma configura la dignidad humana, ¿cierto? La dignidad humana como valor esencial de la convivencia social. Y las personas privadas de libertad, como bien creo que lo dije en alguna sesión pasada, solamente pueden tener restringida su libertad, pero no pueden ser conculcados el resto de derechos, ¿cierto? No pueden ser conculcados sus derechos sexuales, no pueden ser conculcados su derecho contra la propiedad, su derecho de culto, no obstante que en la práctica son conculcados. Pero la idea, por lo menos desde el punto de vista filosófico, teórico, es que no sean conculcados, ¿cierto? Y eso obedece justamente al principio de humanidad, porque entender a la persona desde el punto de vista de su dignidad humana, ¿sí? De su dignidad humana. Y por eso hoy día, después de este largo paso que yo les dije, que pasamos de penas corporales a penas privativas de libertad, que fue un gran paso, hoy día estamos también viendo un sistema bien alternativo, que yo les dije, no solamente a propósito de las penas sustitutivas. Hoy día, justamente, para que ustedes sepan, en materia, sobre todo en materia de responsabilidad penal adolescente, las penas alternativas tienen se están viendo potentes en el mundo, ¿sí? A los sistemas penales del mundo. Hoy día, por ejemplo, a propósito de menores, se habla de una justicia más una justicia restaurativa, que si bien el conflicto penal hoy día es entre la sociedad y el infractor, y la víctima queda un tanto postergada, es devolverle el conflicto también a la víctima para que también se sienta reparada y no ajena al conflicto, sino que más integral al conflicto y reparada, que probablemente se pueda sentir reparado con un perdón o discúlpame, para algunos casos menos relevantes, evidentemente, o de menor entidad. Y también sistema alternativo de sanciones, ya no solamente basado en la privación de libertad, sino, como lo señalé, trabajo en beneficio de la comunidad. Piense usted, por ejemplo, que en Australia hay un autor que es una corriente bien fuerte, que se llama John Braithwaite, y que habla también de un sistema alternativo de sanciones basado, que me hace bastante sentido, pero no sé si sería un castigo un tanto degradante, pero me hace sentido, que es lo que dice relación con la posibilidad de avergonzar a los infractores, ¿cierto? Avergonzar a los infractores, que eso tendría un efecto preventivo general justamente más importante que sanciones privativas de libertad, como podría ser, imagínese, una persona que comete un delito menor, evidentemente, estamos hablando, por ejemplo, un hurto en un supermercado, que esa persona tenga que andar, no sé, pues, dice Braithwaite, con unas orejas de burro, por la comunidad y publicada en el diario durante un mes. ¿Entiendes? Que todos sepamos, tenga un estigma, que ese sujeto es un ladrón de supermercado, ¿cierto?
el efecto de esta sanción, dice Braithwaite, va a ser mucho más utilitaria a los efectos de que este sujeto no vuelva a cometer un delito frente a la posibilidad de verse avergonzado nuevamente, y respecto de terceros, nosotros como comunidad tampoco lo vamos a cometer porque nos vamos a tener temor de ponernos la oreja de burro, ¿entiendes? ¿No? Entonces son corrientes nuevas de sanciones que están investigando si se están trabajando en el mundo, ¿sí? Bien, dicho eso, pasamos entonces al último principio que quería ver hoy, y tiene relación con el principio de humanización o humanidad, que dice relación con la reacción penal, con la pena o la medida de seguridad, y dice relación con que la pena también tiene que tener una finalidad en sí misma, y esa finalidad no puede ser otra que la resocialización, independiente de la privación de libertad. Pero recuerden que vimos tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos que atienden a que la pena tiene que tener un componente esencialmente resocializador o reeducador, ¿cierto? La pena tiene que tener una finalidad socializadora, no tiene que apartar al sujeto de la comunidad, lo tiene que integrar, porque tarde o temprano esa persona va a volver a la comunidad, y si no está integrada durante su pena, durante el cumplimiento de su pena a la sociedad, después el efecto negativo que puede ser que esa persona, producto de los efectos de la prisionización, vuelva a social, va a ser mayor, justamente, ¿sí? Y también hay que evitar los efectos desocializadores de la pena, por eso hay que evitar las penas privativas de corta duración y ver sistemas alternativos, y dejar las penas privativas de libertad solamente para aquellos atentados graves, ¿cierto? Atentados más graves, pero tampoco desafectando también el rol resocializador que tiene que tener la pena. Siempre tiene que estar ese rol socializador, que hay que ejercer desde el punto de vista con una intervención programática a las personas penadas o privadas de libertad, intervención que va desde lo social, psicológico, hasta lo educacional, ¿cierto? En todas las áreas. A eso dice relación, ¿sí? Bien. Esto por hoy terminaríamos, no vamos a ver la sentencia y dejamos el principio de culpabilidad y resocialización para la siguiente sesión. Yo no sé si hay alguna pregunta. Se fueron todas. ¿Aló? No, profe, al parecer. Ah, ya. Yo pensé que me había quedado solo. Ya. Bien. Entonces terminamos nuestra actividad por hoy, nos vemos la próxima semana, ¿les parece? Tenemos la prueba fijada para mayo, si no me falla la memoria, ya está subida, y también ya está designada la ayudante, que es doña Francisca Ponce León, que entiendo que ya le hizo llegar el video. Agradezco los servicios prestados de manera desinteresada de doña Carolina. ¿Está presente o no? Sí, profe, aquí estoy. Listo, muchas gracias a usted por todo el esfuerzo anterior. De nada. Ya. Bien, ¿alguien iba a preguntar algo? No. Bien. Estamos entonces por finalizada nuestra sesión. No sé si hay algo en el chat, porque había gente que no podía. No hay nada en el chat. Lo último fue Saddam Hussein. Perfecto. Bien, pues. Terminamos. Que les vaya muy bien. Una bonita fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe. No, profe. Profe, gracias.